La semana pasada vimos la cadena de la queja. Si no me equivoco, ya estamos sacando copia porque se nos dañó la semana pasada el de audio, aunque siempre se puede ver en la página el video si estás interesado. Si no viniste y quieres ver esa charla, ahí está. Pero hoy vamos a ver la cadena de la vergüenza. Y creo que es una de las cadenas, igual como muchas de estas cadenas son tan difíciles de enfrentar porque empiezan a sentir parte de quienes somos. Lo sentimos como tan profundamente en nuestro ser, en el alma, que a veces nos cuesta. Podemos sentir que algo no necesariamente anda bien, pero de identificarlo como cadena que el Espíritu de Dios quiere romper y liberarme de eso, a veces es profundamente fuerte, y por eso me gustaría empezar con una oración. Oremos. Padre, danos oídos para escuchar qué es lo que el Espíritu dice, de sentirlo, de verlo, para nosotros mismos. Que tu palabra nos enseñe y que tu Espíritu nos libere en los principios que revelan el gran amor tuyo hacia nosotros. Enséñanos, Padre. En tu nombre te lo pido. Amén. Porque la vergüenza nos puede hacer vivir como un esclavo. Y hay una diferencia entre sentir culpable de algo que hago, que es un error, peco, fracaso, hago algo indebido, pero la culpabilidad y la vergüenza son diferentes. La vergüenza no solo es un hecho de que yo fracasé, es la sensación de yo soy un fracaso. Empieza a informar quién soy, que yo no es que hice un error, es que soy un error. Y es demasiado profundo porque él empieza a hacerme sentir como un producto dañado y que merezco más bien el enredo en que me encuentro y el de vivir en cierta manera con la dificultad. Y cuando la vergüenza me esclaviza, me da ganas de huir de mi propia vida. Me da ganas de vivir escondido, de vivir en un desierto. Y hoy vamos a ver dos ejemplos de alguien quien hizo algo malo y literalmente empezó a huir para vivir en el desierto. Y otro ejemplo de una persona que le hicieron algo malo y empezó a huir y vivir en el desierto. Y porque a veces es algo que hacemos, a veces es algo que uno hace a nosotros que nos hace sentir vergüenza. Y despierta ese anhelo de huir y también de huir de Dios. Porque tenemos una percepción en la vergüenza que Dios es perfecto y yo no soy perfecto. Entonces, una vez que yo me arreglo es cuando puedo acercarme a lo que Dios quiere. Pero no puedo acercarme a Dios hasta que yo arreglo el enredo que tengo. Y una vez que lo arreglo es cuando me voy a acercar. Entonces yo recuerdo muy bien hace tiempo atrás que alguien me comentaba, yo le decía, tengo tiempo de no verte en la viña, y me decía, es que estoy muy enredado. Una vez que ordeno todo, yo voy. Y por dentro pensaba, qué lástima, porque es justamente cuando estamos enredados, es cuando más ocupamos, más necesitamos y más anhelo de decir, Señor, te necesito, porque sin ti esta cadena no se rompe.
Entonces vamos a ver el ejemplo de Moisés. Muchos sabemos la historia. Él nació en una situación donde el faraón había declarado, ya tengo temor de los israelitas, entonces lo que voy a hacer es debilitarlos, voy a matar a todo bebé varón. Entonces declaró que no pueden sobrevivir ningún varón, entonces empiezan a matar los bebés varones y la mamá lo esconde en una canasta, lo pone en el río, lo ubica en tal manera que la hija del faraón lo encuentra. Entonces lo saca y Moisés crece en el palacio. Es judío, pero está al lado creciendo, aprendiendo con el poder y la presencia del respaldo de alguna manera del palacio. Y por 40 años está en esa situación cuando lo siguiente sucede. Éxodo 2. 11 al 15. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supe lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Es decir, se fue al desierto. Y no sucede, ¿verdad? Sentimos una necesidad. Puedes sentir la vergüenza de alguna manera en Moisés de haber crecido en el palacio siendo hebreo, pero sintiendo impotente. Digamos, viendo que por un lado injusticia y por otro sintiendo el poder del palacio, pero incapaz de frenarlo o cambiarlo. Me imagino que esa vergüenza de sentir parte de algo, pero al mismo tiempo sin poder, causaba frustración y daba vuelta dentro de él. Entonces muchas veces cuando hay esa vergüenza, como el dolor profundo, uno enfrenta una situación y ya no aguanto más. Y voy a resolverlo a mi manera. Ya estoy harto, ya voy a resolverlo. Y a mi manera, no me importa cómo sale. Y él responde impulsivamente a la circunstancia y hasta uno mismo sabe que él va a hacer algo indebido porque mira, a ver si alguien me está viendo. Y su ira toma fuerza y mata al otro. Y una vez que uno hace algo indebido, la sensación de taparlo, de esconderlo es muy poderoso. Porque la tendencia es pensar, si nadie sabe, no sucedió. Si nadie sabe, no hay problema. Y que el único problema es que otros saben. Eso es la vergüenza. Entonces que lo escondo, lo tapo, porque si solo pudo aparecer que nunca sucedió, entonces no hay ningún problema. Cuando en realidad la vergüenza, la cadena está alrededor de mi alma y la cadena me tiene atrapada como un esclavo. Y
la voz de la vergüenza no se quita internamente. Y la voz de la vergüenza me dice, sos un gran fracaso. Y que uno empieza a imaginarlo en el caso de Moisés, tanto tiempo en el palacio, tanto relación con el faraón y la familia y todo, y ahora quieren matarme. ¿Qué tipo de líder soy yo? Yo fracasé completamente. Voy a huir al desierto relacional, al desierto emocional, a dejar todo atrás. Yo no sirvo para nada. Y él vive con esa voz interna. Durante este año, hace unos meses atrás, enfrenté una situación familiar donde yo sentí mucha necesidad. Actué pensando que podría resolverlo a mi manera y no resultó. Pero cuando no resultó, algo interesante porque quería taparlo, no le dije a Andrea que a lo que había hecho, entonces esperando que se arreglara y no se arregló, se puso peor, entonces mejor, ahora peor, no puedo decirle porque ahora está peor, mejor, y todos sabemos cómo va a terminar eso. No muy bien, pero el orgullo, como que uno no quiere admitir que fracasé. Y llegué a en una situación en que tenía que enfrentarlo y decirle y destaparlo. Y ella lo procesó bien, pero te digo que la sensación que dominó dentro de mí en ese momento es, sos un fracaso. Sos un fracaso. Y uno puede sentir la cadena de la vergüenza y casi como que da ganas de huir y esconderse y no, y te llamas pastor, ay, peor todavía. Y como que uno empieza a creerlo, de sentir que ya no sirvo para nada. Me imagino que tantos años dando vuelta, pero en la cabeza de Moisés, pero interesantemente me impresiona cómo Dios busca al fracasado para invitarlo a vivir diferente. Pablo, gran ejemplo. Nosotros escuchamos a Pablo a través de las escrituras y decimos, gran hombre. Pero si esa cadena de vergüenza de haber estado gastando mucho de su vida matando, es como si estuviera con ISIS ahí en Siria, así literalmente, y ahora estamos leyéndolo, dicen, wow, qué hombre, cortando cabeza a los cristianos y matando a los cristianos, y la vergüenza que él debe haber enfrentado y la cadena de vergüenza que el Señor quebró en él, impresionante para poder decir, no, yo sé que sí, pero no, ya estoy, el Señor me perdonó, el Señor me liberó, el Señor que ya esa voz ya no domina dentro de mí. Porque en las escrituras muy pocas veces vemos que Él hace referencia de eso. Porque si la vergüenza hubiera quedado, ay, fracasé otra vez, como cuando yo mataba a la gente. Y él no habla así. Y por eso Dios transforma y cuando entra y enfrenta, Él transforma. Y veamos cómo lo hace con Moisés. Capítulo 3, versículo 2. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Muy inocente. Algo, mira, ve el cielo, está brillando de una forma rara y uno se acerca a ver qué es. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés.
aquí me tienes, respondió. Moisés literalmente significa el que ha sido sacado del agua. Y es como decir, hey, el que ha sido sacado del agua. Como para decirle, yo sé tu historia. Yo sé de dónde vienes. Yo sé todo. Pero quiero conversar contigo. Una vez, no sé si puedes sentir, pero de imaginarte acercando a una cosa que te tiene curiosidad y de repente sale tu nombre. Me ha pasado realmente varias veces ya, pero recuerdo una vez que estaba en Londres, estaba en el aeropuerto y había estado viajando y soltero y todo, y estaba cansado y estaba un poco deprimido y quería salir y esto que el otro, y no sabía qué hacer, y de repente escucho mi nombre, Chris, una manada de gente, y como que, ¡ah! Y era un amigo que estaba ahí, y era como, wow, qué chiva, que en medio de esto, alguien sabe mi nombre, y es como confort solo eso. Y cuando escuchar la voz de Dios como declarando, diciendo algo tan íntimo, tan personal, y Moisés responde bien, aquí me tienes, aquí está, aquí estoy, aquí está todo el paquete. ¿Qué quiere? Encontramos versículo 5. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amoreos, fereceos, heveos, jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponete a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Uno diría, ha sido su sueño. Eso sí, eso era lo que él anhelaba hacer muchos años atrás, pero ahora no. La cadena de la vergüenza ya lo tiene atrapado. Vea lo que dice. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo? Yo fracasé. Yo no puedo, yo no sirvo para nada. Yo soy un fracaso. Yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Yo tuve mi chance, yo fallé y yo soy un error. No es que hice un error, no, yo soy un error. Eso es la voz de la cadena hablando dentro de él. El Señor le dice, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pues la vergüenza acusa a nosotros internamente. Hay una voz que dice, ¿cómo vos? Guiar un grupo, jamás. Vos, parate aquí enfrente a recibir la gente entrando a la vida. Vos, ¿qué color? Vos, yendo a la vida. Vos,
Y uno se siente esa acusación. Y es una acusación muy, muy fuerte y me esclaviza a mi percepción de mí mismo. El poder que tengo es solo el poder que yo ofrezco. Cuando en realidad si estoy en relación con el Espíritu de Dios, como decía Pedro, no ando con mucho, pero lo que ando, el Espíritu de Dios es lo que te ofrezco. Y Él es quien labora, no es mi poder. Entonces, eso, y cuando la vergüenza tiene esa capacidad de no dejar de molestarme con el tiempo. Algo sucedió en la vida de Moisés 40 años atrás. Y está hablando 40 años después como de acuerdo con ese evento que sucedió muchos años en su pasado. Y de alguna manera nuestra mente se mantiene anclado en el pasado que desconfirma constantemente el presente. Recuerda, tú no sirves porque hiciste aquel cosa en aquel tiempo. O te hicieron aquel cosa en aquel tiempo. Y acusa, y acusa. Pero cuando llevo mi error a la cruz, cuando lo ofrezco, cuando el Espíritu de Dios entra y llega y me libera, me separa de eso, me libera de eso, no me ve a través de eso. Eso es el mensaje céntrico de la vida cristiana, de saber que tengo relación con el Espíritu de Dios por su sacrificio, no mi perfección. De saber que lo que me califica es su presencia dentro de mí. Y no es que yo voy a vivir una vida perfecta, pero voy no en búsqueda de una aprobación, porque consigo la aprobación por lo que Él hizo. Y no tratando de ganarlo a través de mi esfuerzo. Y eso empieza a generar otra realidad dentro de mí. Veamos versículo 13. Pero Moisés insistió, supongamos que presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Él acaba de explicar cómo se llamaba. Él dice, Dios dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. El yo soy me ha enviado a ustedes. Además, le dijo a Moisés, diles a los israelitas, el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Dios ya le había presentado antes diciendo todo eso. Pero lo que pasa con la cadena de la vergüenza es que nuestra imaginación empieza a suponer situaciones de más vergüenza. Que cuando yo por dentro me declaro fracaso, cuando yo por dentro me declaro error, cuando hay una situación en que tengo que enfrentar en el futuro o actuar, la primera cosa que informa mi imaginación es el dolor de la vergüenza y proyecto mi vergüenza sobre futura situación y me descalifica. Entonces no actúo porque siento que va a producir más vergüenza. Y lo que me indica eso es la vergüenza del pasado. Entonces vivo como esclavo. No estoy libre para mover o para actuar. Digamos que situaciones suceden en nuestra vida. Hace años burlaban de mí bailando. Yo sé que es difícil entender eso, pero los que me han visto bailar. Tanto que
cuando yo tenía 16, yo recuerdo, no, 14, yo recuerdo muy bien que fui a una fiesta en una casa, en el sótano de una casa, pero había una puerta que uno podría salir al jardín atrás. Y cuando se puso oscuro y empezaban a bailar, yo me escapé por la puerta atrás. Y mi amigo se dio cuenta, era su casa, entonces empezó a buscarme. Chris, ¿dónde estás? Y yo me escondí detrás de un arbusto en el jardín. Estaba metido ahí, escondido, por la vergüenza que me sentía. Y nunca me encontré. Nunca me encontró. Nunca me encontré tampoco, pero él, pero la vergüenza, él domina. Entonces, es una lucha cada vez que voy a bailar, te cuento. Porque la vergüenza del pasado, pero lo que la voz de la vergüenza me dice, ay, todos están volando de mí, todos están mirando a mí, va a ser otra situación de vergüenza. Entonces uno lleva la vergüenza del pasado y se proyecta al futuro. Es como en esclavitud. Y vea, 3:20. Entonces manifestaré mi poder, heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. De modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que vive en su casa objetos de oro y plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Algo milagroso. ¿Cómo responde Moisés? Volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué pasa si burlan de mí? De eso no estamos hablando. Estaba explicando mi poder. Sí, pero ¿qué pasa si burlan de mí? Digamos que sus ojos están pegados todavía en Él. No puede poner los ojos en lo que Dios está haciendo, ni diciendo, ni su poder, ni su presencia. No, todo se trata de mí. Eso es la vergüenza. Y es temor de la opinión de otros. ¿Y qué pasa si burlan de ti, si Dios a tu lado? ¿Qué te importa? Si el más poderoso está contigo, ¿qué te importa? Es que dicen 100,000 más. Pero él es la vergüenza que le está hablando. No puede escuchar lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, voy contigo. Soy el poderoso, tengo mi poder, voy a mostrar a tu favor, mi poder a tu favor, pero la vergüenza lo tiene atado. 2:9. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. No requiere lo que el Señor requiere, lo que tenemos en la mano. Él convierte lo que tenemos en suficiente. Si estamos dispuestos a entregarle lo que somos. Pero la vergüenza me hace pensar o sentir que lo que está en mi mano nunca es suficiente. Porque la vergüenza me habla. En vez de permitir que Dios me habla. Y cuando Dios me habla y yo le escucho, entonces de repente lo que tengo se convierte en suficiente. Porque el Señor es quien lo convierte en lo suficiente. No es porque yo soy perfecto en lo que ofrezco o tengo. Mi español es gran ejemplo. El Señor lo utiliza, no es perfecto, pero Él es el español que tengo. Y yo lo ofrezco, pero Él tiene que usarlo, Él tiene que convertirlo, y yo le ofrezco.
¿Es perfecto? No, es perfecto, yo lo sé. Y puede ser punto de vergüenza para mí. Y a veces, cuando escucho a alguien, muy buena español, entonces es punto de, si no tengo cuidado, la voz de la vergüenza me habla. Ay, vos sos un fracaso. Pero yo sé que es una mentira, es la voz de la esclavitud. Porque eso no es lo que me descalifica. Si yo dejo que eso me hable, eso sí me va a descalificar, pero en su esencia eso no me descalifica. Pero la vergüenza me quiere hacer sentir que eso me descalifica porque no soy perfecto y es una mentira. Y déjalo caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, y Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha aparecido a ti. Y él empieza a mostrarle su poder. Evidencia. ¿Quieres evidencia que estoy contigo? ¿Quieres evidencia? Ok, vea. Pero ¿sabe qué? Cuando está la cadena de la vergüenza no es suficiente. No hay nada que va a convencer a tus ojos cuando por dentro crees la voz de la vergüenza. Vea cómo responde. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. ¿Qué? Dios acaba de hacer milagro, acaba de hacer el milagro de la vara, convirtiéndolo en un serpiente. Por susto se va corriendo y dice, no, agarre. Mete la mano, sale con leproso y después mete y ya estoy sano. Y dice, no, yo, ¿sabes qué? No soy muy bueno en hablar. Como que estamos en la misma conversación. Y porque él está conversando con la voz de la vergüenza. La voz de la vergüenza está diciéndole que, y interesantemente, cuando vergüenza domina en mi espíritu, cierre mi boca. Muy difícil hablar, muy difícil confrontar situaciones, circunstancias cuando la vergüenza está dentro de mí. Siento que no tengo autoridad espiritual. Porque lo que me domina es mi fracaso. Lo que domina anula mi poder de confrontar, de declarar la verdad. ¿Quién sos vos para decir, ay, qué hipócrita? Mejor me callo. Entonces, mi boca es muy difícil usar cuando internamente la cadena de la vergüenza domina. ¿Y qué responde el Señor? ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se le quita? Anda, ponte en marcha y yo te ayudaré a hablar y te diré qué debes decir. Te voy a ayudar a hablar y te voy a decir las palabras. ¿Qué más quiere? Versículo 13. Señor, insistió, te ruego que envíes a otra persona. Que, digamos, es la cadena de la vergüenza interna que él está teniendo otra conversación mientras Dios está teniendo otra conversación. Que cada excusa, cada cosa que levanta, Dios contesta. No. Mira, no. Y porque la voz de la vergüenza, ¿quién soy yo? Acusa. La voz de la vergüenza
imaginamos lo peor, proyectando hacia el futuro. Opinión de otros domina, me controla. Y si no me creen, no hablo bien, me descalifico. La voz de la vergüenza nos hace pensar que si no soy perfecto, no sirvo. Hay un estándar y que si no llego a la perfección, mejor no puedo. Y sabes, puede actuar en muchas áreas. Alguien puso un estándar. Si no sos flaca, no sos bella. Es una voz de la vergüenza que puede esclavizar. Perdés peso y ¿sabes qué? Un poco más. No soy bella. Y es la voz de la vergüenza. Alguien declaró un estándar y no alcanzo. O no soy suficientemente exitoso para ser aprobado o querido o amado. No soy suficientemente perfecto para que Dios me quiera o me acepta o me utiliza. Y por eso me escondo. Me escondo de otros, me escondo de ser usado en las cosas de Dios. Siento que no puedo, que porque soy un fracaso cuando el Señor invita a honestamente. La verdad es que vos sos más dañado de lo que imaginás. Esa es la verdad. Porque es cuando nos comparamos con la perfección de Dios, estamos bien lejos. Entonces, si solo creemos que es por la vergüenza que tenés, es mucho más amplio que eso. Entonces, la verdad es que somos mucho más dañados de lo que imaginamos, pero la otra verdad es que somos mucho más amados de lo que imaginamos. Porque la imperfección no es lo que frena el amor de Dios hacia mí. Romanos 8. Uno al 3. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Es decir, Dios Cristo murió por mi gran vergüenza, por tu pecado. Lo que vos imaginás que lo que te descalifica es justamente la cosa por la cual Cristo murió. Y cuando yo pongo mi vida en Él, cuando me coloco por fe en Cristo, Dios Padre me ve a través de Jesús. Y lo que significa es que en la misma manera que Dios Padre amaba a Jesús, ama a mí. Porque yo soy visto a través de Cristo en los ojos de Dios Padre. Eso es lo que me da acceso. No soy visto a través de mi capacidad de ser y vivir perfecto. Estoy visto y amado y querido, y por eso Dios Padre quiere que entendamos eso para vivir con gozo de la aprobación que tengo en vez de vivir tratando de que me ame más. Porque no hay manera que me pueda amar más. No es imposible. Porque amó completamente a su Hijo. Y su Hijo, estoy cubierto en Él. Y en la manera que ama a Jesús es en la manera que recibe a mí. Pero no lo creo. Igual que Moisés no creyó a lo que Dios estaba diciéndole. No creo. Supongamos que... ¿Y qué pasa si... Sí, pero no va a suceder así.
Y cuando de repente empiezo a creerle, digo, wow, qué impresionante, qué increíble. Por eso, veamos Gálatas 4. Gálatas, Efesios 4, 3, 7. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Papito, Padre. Así que ya no eres esclavo de la vergüenza, sino hijo. Como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Hay una historia rápida que quiero sacarle provecho porque es la otra. Y es de una esclava, es la esclava de Sarai. Abraham, que tenía promesa de Dios, y esa promesa iba a tener hijos. Y que él tenía como 76, 86 años, su esposa como 76 años, 10 años de diferencia, ya mayores, y que por tantos años con promesa de Dios, y era la vergüenza de ella, ya no puedo tener hijos. Y para ella enorme vergüenza no poder tener hijos. Entonces decide resolverlo a su manera. Igual como vimos a Moisés, viviendo con cadena de vergüenza por tantos años de que no puedo ofrecer a él hijos, voy a resolverlo a mi manera. Entonces agarra a la empleada y le dice, tómela, puedes tenerla con ella, ustedes hacen lo que tienen que hacer y para tener hijos y así vas a tener un hijo. Pero no era pecado. Pero también era vergüenza para Abraham de saber, ella no me puede proveer lo que entonces yo no puedo cumplir promesa de Dios. Pero sabes que no tenemos que inventar nosotros para cumplir promesa de Dios. Dios cumple sus promesas. Sabemos que estamos en medio de un error cuando estamos creyendo que a través de nuestra cosa así, que estamos cumpliendo algo que Dios va a cumplir su promesa. Pero de igual forma, veamos lo que sucede. Génesis 16. Uno al 6. Sarai, la esposa de Abraham, no le había, brincamos. 4. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Suave, un momento. Vos sos el que ofreció a ella. Yo no pedí a ella y ahora me estás culpando a mí. Interesantemente, cuando la cadena de la vergüenza está sembrado, culpamos, avergonzamos a otros. Porque la vergüenza es lo que informa mi forma de hablar. Entonces ella está avergonzando a Abraham, pero Abraham también está avergonzando a ella. Y a raíz de eso, los dos avergüenzan a Agar y rechazan a ella. Entonces es como una mezcla. Porque cuando la vergüenza tiene ese poder de avergonzar a otro. Y cuando estamos en esa situación, Agar huye porque es como respondemos si la cadena de vergüenza tiene poder en el corazón al desierto. Y ella enfrenta
al Espíritu de Dios en medio del desierto y ve lo que le dice. Allí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, es decir, en medio del desierto, la encontró el ángel del Señor, versículo 8, y dice, Agar, otra vez, la llama por nombre. Agar literalmente significa la que huye. Es decir, la que huye, ¿sí? Que está, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Otra vez ella responde honestamente. Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió. El Señor, el ángel del Señor, le da herencia. Empieza a tocar su corazón y ella se da cuenta que está hablando, conversando con el Dios Todopoderoso. Y vea cómo responde en el versículo 13. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al Dios que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Cuando encontramos, nos damos cuenta que hay un Dios quien me ve por nombre, personalmente, cambia todo. Sé que mi vergüenza no me define. Tal vez es una adicción. Escondido, atrapado, causa dolor, causa vergüenza. Sos un fracaso porque no puedes superar. Y cuando uno lo confronta y se siente, no, el Señor sabe, Él me ve, Él me ama. Me da libertad de abrirlo, confesarlo, admitirlo a otro. Para empezar a ventilar, de abrirlo y saber que no me define mi vergüenza. Que estoy cansado de que la voz de la vergüenza me hable. Yo quiero escuchar la voz del Señor. Porque Él me ve y Él me ama. Impresionantemente, ¿sabe lo que hizo Agar después de ese encuentro? Estaba huyendo de esa bruja, su dueña. Y da vuelta y regresa. La circunstancia no había cambiado, pero su corazón había cambiado completamente, porque ya no vivía como esclava a la vergüenza. Aunque le habían maltratado a ella estaba libre como para poder hablar, para poder declarar y nombra el lugar. Utiliza sus palabras para nombrar el lugar. Eso es poder. Ahora sus palabras son otras, porque encontró el Dios quien me ve. Y cuando tenemos un encuentro personal con el Dios quien nos ve, esa cadena de vergüenza se quiebra, se rompe. Porque sé que el Señor no tiene un estándar para medir si llego o no llego. Que Él anhela que yo voy corriendo hacia Él, porque en la manera que voy corriendo hacia Él, Él va corriendo hacia mí. Y aún a veces cuando voy huyendo, el Señor me persigue y me busca y me encuentre para decir, aquí estoy. Y cuando me abro y digo, aquí me tienes, el Espíritu de Dios entra y empieza a causarnos, a ayudarnos a vivir y entender que no soy esclavo de la vergüenza. Soy un hijo amado. Y tal vez nos cuesta creerlo porque la misma vergüenza, ¿cómo es que Dios me puede amar a mí? Vea lo que hice. Mira, el sacrificio de Dios, si fue algo, es superior a cualquier maldad que has hecho. Por definición. Porque si no, te estás levantando como más poderoso que Dios y así no es. Entonces su sacrificio domina, lava, limpia
con mayor fuerza si estamos dispuestos a entregárselo y decir, aquí estoy, me abro a ti con todo lo que tengo. Vamos a ponernos de pie.